Buenas tardes, estudiantes. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales de literatura y en esta ocasión vamos a abordar el tema de la generación del 60 y del 70. Nosotros ya habíamos hablado al respecto de las generaciones peruanas del siglo XX, manifestando que ahora no había una corriente literaria única, sino que más bien cada 10 años después de 1950 se iban dando hechos importantes en el Perú que iban marcando de alguna manera la forma o la temática de lo que se escribiría. Todo esto empieza con la generación del 50. ¿Qué hecho importante se da en esta época? El famoso migracionismo, la migración del campo, de las zonas rurales, de los distintos puntos lejanos del país hacia las ciudades. Y ya hemos trabajado sobre este tema porque a esta generación de escritores se le llamó urbanistas. En los años 60, otra cosa que debemos recordar es que Latinoamérica va a ser invadida por la idea del socialismo, de ayudar a los sectores sociales, a las clases sociales más golpeadas, intentando justamente la igualdad de condiciones para todos. Este socialismo en algún momento se va a volver un poco radical y vamos a ver cómo luego va a permitir el ingreso del comunismo que años más tarde generará mucho daño en nuestro país. Uno de los poetas que se vinculó al socialismo fue, por ejemplo, Javier Herós, que luego pasaría a ser un guerrillero que termina asesinado. En los años 70 se da la dictadura militar, primero por Juan Velasco Alvarado y continuando con Morales Bermúdez. Obviamente esta dictadura había restringido en una parte de su desarrollo a la libertad de expresión, pero en los primeros años tuvo todavía muchos roces con el socialismo al punto de atender y favorecer a los sectores pues, más pobres o a los sectores con muchas más dificultades en nuestro país. Los escritores del 70 van a tomar entonces ambos bandos, de criticar o de apoyar algunos de estos cambios que se daban en nuestro contexto. En los años 80 va a llegar una de las peores épocas para nuestra vida republicana, el terrorismo en el Perú. Este terrorismo que sangró tanto a nuestro Ande peruano y que también llegó hasta la capital. Si bien es cierto, existen en la actualidad muchas novelas que hablan de las vivencias durante el terrorismo en el Perú, en la misma década del 80 esto no ocurre de manera abierta. Los escritores más bien evitan mencionar al terrorismo en sus obras porque se sabía de las represalias que estos tomaban. Y más bien algunos escritores que desde los 60 o 70 abrazaron las ideas socialistas y comunistas, terminaron escribiendo algunos relatos también en quizá una apología al comunismo. ¿Sí? Y en los años 90 tenemos la dictadura civil, bueno, una dictadura, ¿no? Manejada por Alberto Fujimori, donde el neoliberalismo se hará presente y se cambiarán muchas ideas y muchas maneras de pensar. Hasta el siglo XX estudiamos nosotros nuestra literatura y como repito, no hay corrientes literarias únicas, sino algunos hechos aislados, algunos escritores aislados que de alguna manera u otra reaccionan a los eventos sociales que van ocurriendo. Nosotros hemos seleccionado a algunos de estos escritores y los vamos a ir mencionando con una brevedad de su obra. En primer lugar, tenemos al dramaturgo Juan Rivera Saavedra, escritor de más de 200 obras de teatro, es considerado el mayor dramaturgo por su producción literaria. Entre sus tantas obras, él publica una antología de teatro escolar, ¿no? Selección de temas acorde a la currícula estudiantil, porque se entendía que muchas veces los escolares aprenden más con las enseñanzas vistas que leídas. Otra obra de Juan Rivera Saavedra, muy aclamada, una comedia bastante satírica,
es Los Rupertos, donde los personajes se encarnan a las distintas identidades en una familia, entre comillas, modelo, ¿no? Una familia de la típica Lima que intenta de alguna manera granjearse un lugar en la sociedad. Luego tenemos también una crítica muy mordaz, con prólogo y sin epílogo, donde se van a mostrar también los esfuerzos que cometen las personas, ¿no? Para poder alcanzar algo. Se ven los deseos desesperados por agradar a alguien dejando de ser uno mismo. Esta historia está ambientada en una oficina donde los empleados son capaces de dejarse hasta pisotear y perder la dignidad con tal de agradar a un jefe. No son sino lo que el jefe opina que es. En Rivera Saavedra veremos mucho del teatro del absurdo o situaciones absurdas como el desenlace de nuestras vidas. Tenemos también a otro dramaturgo muy famoso, Sebastián Salazar Bondy. Entre todas sus historias tenemos, por ejemplo, Amor Gran Laberinto, una comedia de enredos amorosos donde se van a mostrar las verdaderas intenciones de los jóvenes que dicen amar y querer solo lo mejor para las mujeres que justamente ellos adoran. Otro juguete cómico, porque esta era la categoría que le daba a sus obras breves, cortas y graciosas, era perdón, el de la valija, donde alguien encuentra abandonada una maleta en una estación de tren y entre la persona que la encuentra y el policía encargado de custodiar esta estación del tren, se deciden a abrir la maleta y jugar a adivinar de quién podía ser y a qué se dedica. Y a través de todo esto se proponen algunas ideas muy curiosas de lo que podría haber pasado en la vida de una persona a través de sus pertenencias. Y luego tenemos una comedia muy celebrada de él, Un cierto tic-tac, otra comedia de confusiones de una mujer que tiene una desesperada enfermedad, un tic-tac que no la deja tranquila ni de día ni de noche. Ella desesperada entra en una oficina donde dice doctor, pero no lee que es un doctor en leyes. El doctor en leyes, al ver que es una mujer hermosa y al ceder a la reconstrucción de los hechos en los cuales ella adquiere la enfermedad, aprovecha la situación para luego terminar en un romance bastante gracioso. Para Sebastián Salazar Bondy, el humor servía como paliativo social. Era la mejor manera no solamente de criticar los defectos sociales, sino también de poder superar estas falencias. Pasamos ahora a Alfredo Bryce Echenique. Dejamos los dramaturgos para pasar a los narradores. Entre sus tantas obras tenemos No me esperen en abril, donde se cuenta la vivencia de un adolescente, la vida amorosa que él lleva y este contraste que se tiene con respecto a la moralidad de la clase alta. Hasta ese tiempo se pensaba mucho que la pobreza, ¿no?, era la que generaba todos los vicios sociales que podíamos encontrar en el día a día. Pero esta obra de No me esperen en abril tiene episodios que se ambientan en una escuela, la más cara de Sudamérica, donde aparecen los estudiantes más diversos, los más ricos de todo el Perú, que han sido expulsados de sus grandes colegios por esta conducta engreída y también inmoral que tienen, ¿no? No me esperen en abril es toda una visión de un mundo decadente aristocrático y también pues de un mundo adolescente. La amigdalitis de Tarzán es otra historia tragicómica, una novela donde un enamorado cantautor, ¿no?, se ha estado intercambiando correspondencia con una mujer a la que él ama. Ella perdió todas sus cartas, clara noción de que ella no está ya interesada, pero él ha guardado cada una de las que ha recibido por su parte. Él ha guardado cada carta que ella le ha enviado y la ha convertido en canción. Y decide seguir la ruta de las cartas y seguir también este camino hasta encontrarla. En Un mundo para Julius, su primera novela, la más celebrada, autobiográfica, se va a evidenciar esta melancolía que tiene el autor. En Un mundo para Julius, el protagonista, Julius, el alter ego de Bryce Echenique, va a contarnos cómo su mundo de ensueño aristocrático tradicional se va a derrumbar. Su hermana con tuberculosis, y a pesar de ser rico y tenerlo
todo hay un gran vacío en el hogar. Julius ha sido sobreprotegido, pero luego, cuando su madre consigue a una nueva pareja, un hombre mucho más mundano, mucho más liberal, Julius saldrá al mundo exterior y conocerá la realidad de los estratos sociales y verá también este contraste otra vez de la moralidad con los que dicen ser más ricos y estar más educados. Entre tantas obras, Bryce Echenique va a manejar como un tema muy concordante a la melancolía como el motor conductual de sus personajes. Otro novelista, Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso, bueno, vamos a mencionar algunas de sus obras, pero fue la primera obra que él escribe, su primer conjunto de relatos, lo que lo catapulta a la fama en Latinoamérica. Pero vamos a empezar con El escarabajo y los hombres, o El escarabajo y el hombre, una de sus últimas novelas. Este es un monólogo casual en el que un universitario invita a tomar cervezas a su profesor y le va a contar algunas experiencias que van a traslucir a nuestra juventud desenfrenada, de una manera también bastante anecdótica. En octubre, No hay milagros, es una novela que transcurre en un solo día a pesar de la dimensión social durante la festividad del Señor de los Milagros, ¿no? La gente en ese momento se vuelve puritana, pero en realidad su alma ha sido carcomida hace mucho tiempo por la inmoralidad. Y su obra más grande es la primera que publica, Los Inocentes, que en un principio se llamó Lima en Rock. En Los Inocentes se cuenta la vida de un grupo adolescente que va a intentar sobrevivir a como dé lugar, protagonizados por antihéroes con antivalores. Ellos intentan supervivir y van a exponer no solamente cosa por abrirse paso en este mundo, sino también cómo la sociedad es indiferente y ya está deteriorada en sus valores. En las obras de Reynoso vamos a entender también que en este submundo existen códigos y él nos abrirá la puerta para conocer estos códigos de la marginalidad. Finalmente mencionaremos a Manuel Escorza. Manuel Escorza es considerado también un neoindigenista porque aborda temas en el campo. Una historia que fue mucho más famosa en Latinoamérica que en el Perú y sobre todo en Brasil es la historia de Garabombo el Invisible, donde se cuenta la picardía de un personaje marginal para burlarse de los hacendados, el típico pícaro europeo que se aprovecha de los ricos para poder sobrevivir. Era una especie de justicia ante tanta explotación que hacían los ricos a los pobres. En El jinete insomne, Manuel Escorza explora este mundo de lo valga algo de 250 años intentando recuperar sus tierras. Y en este cabalgar y recorrer el pueblo nos va también mostrando el pasado y el presente en el cual el pueblo se ve sumergido. Pero su novela más famosa será Redoble por Rancas. Rancas es un pueblo que es invadido por una compañía extranjera y que va pues a trabajar las tierras, va a explotar el lugar y se apropia con ayuda de las autoridades y también de los propios sacerdotes del lugar de grandes áreas y le pide al pueblo que desocupe su terreno. El pueblo se subleva y esto lo hace parecer mucho a la obra del Mundo es ancho y ajeno, pero el final es mucho más desalentador, ¿no? Estos hombres son asesinados, son desaparecidos, esta compañía extranjera es apoyada por la Guardia Civil, por el ejército. Entonces, Redoble por Rancas es esta reacción de la comunidad ante los atropellos cometidos por la legalidad, entre comillas, y entre ellos la mirada cómplice de la religión. Manuel Escorza mostrará los hechos marginales del campo. Bien, aquí hemos puesto una preguntita para resolver y con eso terminamos nuestro tema de hoy. Primera pregunta, ¿cuál de todas estas no es una obra de Bryce Echenique?
Y tenemos con prólogo y sin epílogo una obra de Juan Rivera Saavedra. En segundo lugar, Nombre original de los inocentes. Aquí lo tenemos, Lima en Rock. Es así como aparece publicada la novela en los años 70. Taita Cristo pertenece al escritor que habla que todavía se mantiene el sincretismo en nuestra sociedad, y la pieza teatral en la que un abogado se aprovecha de la ansiedad de una mujer que cree estar enferma de un tic-tac, un cierto tic-tac. Obra de Salazar Bondi. Osvaldo Reynoso. Parte del contexto de estas generaciones narrativas. ¿Cómo empieza todo? Muy bien, con el establecimiento de las barriadas y la convivencia según la coyuntura. Recuerden que todas estas generaciones empiezan en los 50 con la migración. 7. El escritor melancólico que luego sería acusado de haber plagiado cuentos de sus estudiantes en una prestigiosa universidad mexicana. Este es un hecho que todavía ha mantenido en investigación esas habladurías. Fue Bryce Echenique. Se le acusa de que él como maestro dejó como tarea a sus estudiantes universitarios crear cuentos y que luego él los publica como si fueran propios. Autor de Domingo 7, tenemos aquí a Sebastián Salazar Bondi, ¿no? Este dramaturgo de juguetes cómicos, el escritor que empieza a escribir obras teatrales breves pensando en la educación y en los adolescentes será Juan Rivera Saavedra, y por último el autor de Redoble por Rancas, neoindigenista, será Manuel Escorza. Bien, esto es todo, espero que haya sido de su comprensión y ya nos veremos en la próxima semana. Muchas gracias, y cualquier duda que tengas podemos resolverla, ya sabes, por las redes sociales o en nuestras clases virtuales.